Hola doctorcitos, soy Gabriel, otra vez, y hoy les traigo otro tema que es lesiones por quemaduras. Entonces, para nosotros empezar a hablar sobre lesiones por quemaduras son un motivo de consulta sí un tanto frecuente, porque la mayoría de lesiones por quemaduras se dan por incendios domésticos, ya sea porque dejaron una plancha encendida y eso provocó un incendio, una estufa, un cigarrillo que desembocó en un incendio, ¿verdad? Muy comúnmente visto en niños y en personas ya adultas, según estadística, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a enfocar un poquito en cómo administrar los líquidos para un paciente con quemaduras, ya que es uno de los pilares del tratamiento para pacientes quemados, ¿verdad? Entonces, para nosotros empezar a hablar cómo yo voy a administrar los líquidos de un paciente, yo necesito saber que las quemaduras, las lesiones por quemaduras, se clasifican según, claro, por su agente causal, o sea, por cómo se causó esa quemadura, que puede ser por escaldadura, lesiones por contacto, lesiones por quemaduras de fuego, quemaduras eléctricas, quemaduras químicas. Y otra muy importante es clasificarlas según su profundidad, o sí, según su grado de profundidad. En algunas literaturas nosotros, por ejemplo, en el ATLS las clasifica en primero, segundo y en tercer grado, respectivamente. Si nosotros leemos el Savington, en especial la última edición, de ahí lo leí yo, sí vemos primero, segundo y tercer grado, pero ya con nombres de quemaduras superficiales, quemaduras de espesor parcial, quemaduras de espesor profundo y quemaduras de espesor total. Y todas esas se diferencian según si afecta solo el epidermis, si afecta la epidermis y la dermis, si afecta la epidermis, la dermis, hasta la mucosa, hasta el músculo, incluso hueso. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a ver? ¿Y cómo vamos a determinar? También tenemos que aprender a determinar, aparte de la profundidad de la lesión, determinar qué tanta área o la extensión de esa quemadura. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Por medio de la regla de los 9. ¿Qué es este? Esta es una pequeña imagen representativa de prácticamente la regla de los 9 es qué tanto porcentaje representa de un 100%, qué tanto porcentaje representa cada región del cuerpo. Por ejemplo, nosotros vemos que la cabeza anterior y posterior 4.5, haciendo un 9% total, el torso 18%, los genitales 1%, o sea, torso, tórax y abdomen, espalda y glúteos 18%, miembros inferiores 9% anterior y 9% posterior, y miembros superiores 4.5% anterior y 4.5% posterior. Este es un sistema de medición para estimar la extensión de una quemadura, ¿verdad? O sea, no es como que llega y yo tengo que ser 100% exacto, o al menos eso me han enseñado a mí. Es más que todo para estimar. ¿Por qué es importante esto? Porque al momento de yo, uno de los pilares, como les dije, de tratamiento, nosotros recibimos un paciente, debemos de verificar por qué vino, o sea, obviamente vino por una quemadura, pero ¿cómo fue la quemadura? ¿Por medio de qué? Si fue eléctrica, si fue por escaldadura, si fue por contacto con fuego, si fue por medio de una explosión. Y después de determinar todo eso, de controlar la vía aérea, de la ventilación adecuada y todo lo que se debe hacer en el ABCD, en la revisión primaria, nosotros debemos de administrarle líquidos al paciente, porque las quemaduras, una de las características que pueden provocar es que pueden provocar fallo renal, pueden provocar deshidratación, y por ende nosotros debemos hidratar muy bien al paciente para que no caiga en una falla renal y en otro tipo de efectos que se producen por medio de las quemaduras, ¿verdad? Entonces, para nosotros saber por qué es importante, la regla de los 9, perdón, es por esto. Según el ATLS, ¿cómo nosotros vamos a administrar líquidos a un paciente que viene por quemaduras? Nosotros, según el ATLS, dice que nosotros podemos administrar por medio de la siguiente fórmula. De 2 a 4 mililitros, que le vamos a administrar de 2 a 4 mililitros por área de superficie, porcentaje de área de superficie corporal total quemada del paciente por el peso en kilogramos que tenga el paciente. En mi clase yo aprendí que que no necesariamente tenemos que hacerlo de 4 mililitros, podemos hacerlo en base a 2 y quedan muy bien los pacientes, ¿verdad?
A ese tipo de fórmulas, si nosotros lo revisamos en el Savington, no lo dice tal cual lo dice en la TLS, sino que lo divide por fórmula. La fórmula de Parkland, que es muy preguntada en pediatría. De hecho, yo la escuché en pediatría, en una sala de pacientes quemados en pediatría. La fórmula de Brugh, la fórmula de Galveston, pero en resumen nosotros podemos usarlo de 2 a 4 mililitros, ¿verdad? ¿Cómo nosotros hacemos entonces el cálculo? Nosotros, súper fácil, multiplicamos de 2 a 4, la variable que nosotros querramos utilizar, por cuánto pesa el paciente, por el porcentaje de área de superficie corporal que nosotros hayamos establecido según la estimación de la regla de los 9. Puede ser 3 mililitros por, yo qué sé, 80 kilogramos que pesa el paciente, vino por una quemadura y esa quemadura representa, no sé, un 75% del área quemada. ¿Y cómo yo le voy a pasar o administrar todos esos líquidos a ese paciente? Nosotros vamos a agarrar el resultado de toda esa fórmula y lo vamos a dividir en 2. Lo dividimos a la mitad y dice el ATLS que nosotros la primera mitad de eso que nosotros calculamos lo vamos a pasar durante las primeras 8 horas que el paciente llega a la emergencia y que la otra mitad la vamos a pasar en el resto de las 16 horas sobrantes del día. Es decir, la primera mitad la dividimos entre 8 para hacer las primeras 8 horas y la otra mitad la dividimos entre 16 horas, que son las horas sobrantes, ¿verdad? El ATLS menciona también, incluso el Savington, que esta medición es estimada también. O sea, es algo más para estimar cuánto líquido podría necesitar el paciente. No es como algo fijo que un paciente de tantos kilogramos debe de tener tantos líquidos, sino que es algo estimado. Y es algo más que todo para estabilizar al paciente y para mantenerlo, valga la redundancia, estable durante la emergencia. Ya pasadas las 24 horas, el ATLS dice que nosotros podemos reevaluar y recalcular incluso los líquidos según vaya la condición del paciente, ¿verdad? Esto prácticamente es como calcular líquidos y esto era lo que yo quería traer. Es una de las cosas interesantes que me pareció del tema de lesiones por quemaduras. Y espero les haya gustado, espero hayan aprendido. Comparte este video si te gustó. Si te sirve para estudiar, puedes guardarlo. Compártelo con amigos y colegas de la universidad, colegas de la carrera, a personas de segundo, de tercero, para que vayan listos cuando entren a las pasantías. Y espero que puedas dejar tu like también. Muchas gracias.